Ok, la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien me puede decir en qué año comienza la Segunda Guerra Mundial? En 1939. Para algunos historiadores, la Segunda Guerra Mundial comienza en 1933, que es el año en el que Hitler sube al poder como Führer en Alemania. Pero bueno, lo dejamos en 1939. Y termina en 1945. Alguien mencionaba la relación entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Decían justamente sobre algunas consecuencias de la Revolución Industrial. Ahora bien, me voy a enfocar en lo que también mencionaban, que era las potencias mundiales y las potencias imperialistas. ¿Recuerdan algunos imperios que existían en la Primera Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Me pueden mencionar algunos? Sí, el Imperio Ruso. Sí, alemán o Prusia. Francia también. El Imperio Austrohúngaro. El Imperio Otomano. El Imperio Romano. Esos eran imperios. ¿No es así? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ahora bien, estas potencias imperialistas, estos imperios, dejan de existir al término de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la diferencia entre potencias imperialistas y potencias mundiales? Porque esto muestra un cambio que se da desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Un motivo.
¿Cuál es la diferencia? Y viene justamente de las consecuencias que dejó la revolución industrial. ¿Cuáles son esas consecuencias más importantes? Justamente la transformación. De lo rural al urbano, del campo a la ciudad, de la mano de obra a las máquinas, de la productividad, de los avances tecnocientíficos, sí, de la investigación, sí, la transformación. Esa transformación está tanto en potencias imperialistas como en potencias mundiales. El expansionismo es otro, y aquí es donde se muestran diferencias entre una potencia imperialista y una potencia mundial. Pero primero profundicemos. Expansionismo económico, militar, de la industrialización, del mercado, territorial. Aquí se empieza a mostrar una diferencia. ¿La identifican? Las potencias imperialistas dejaron de existir al término de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Rusia, por ejemplo, se da esta desaparición del zarismo y con ello del imperio ruso en una justamente revolución. El expansionismo en las potencias imperialistas tiene que ver con la conquista, la colonización, la invasión de territorios. Estos territorios provenían de los famosos países de tercer mundo, en continentes de América Latina, de África, de Asia principalmente. Y ahí vemos a España, por ejemplo, invadiendo lo que hoy conocemos como México. Francia tenía
colonias en África principalmente. Ahí vemos todo esto. Y se expandían mediante la invasión de estos territorios, de estas colonias, colonizaban las potencias imperialistas para explotar la mano de obra, esclavizaban, por ejemplo. Sí, así es. Se adueñaban y explotaban las riquezas naturales. También tomaban decisiones políticas, culturales, sociales, etc. Al invadir, colocaban un gobierno extranjero, cambiaban las religiones, el idioma mismo. Y ahí estamos nosotros, por ejemplo, hablando español. Una mezcla, más bien, entre español y otras. Una mezcla de razas. Eso era propio de las potencias imperialistas. Pero empezó a cuestionarse. Empezó a incomodar incluso, a conflictuar. Y este conflicto, este cuestionamiento, se presenta en la Primera Guerra Mundial, donde ya no había territorio que conquistar. ¿No es así? ¿Cómo se expande? Porque al final de cuentas este expansionismo es muy necesario. Es la consecuencia que deja la revolución industrial. Es una necesidad. Si quieres expandir un mercado, tienes que expandirte territorialmente hablando. Va cambiando. Las potencias imperialistas dejan de existir al término de la Primera Guerra Mundial. Y esto desaparece junto con las potencias imperialistas, junto con los imperios, perdón. Pero esto sigue junto con otras consecuencias de la revolución industrial. Es una necesidad. Pero ya no se da mediante esa cuestión de colonizar, invadir. Colonizar. Recuerden que al término de la Segunda Guerra Mundial se da este proceso de descolonización, una forma de identificar que ese expansionismo de conquista, de colonización, de invasión, se empieza a cuestionar. Y el expansionismo en las potencias mundiales se da mediante no colonizando, no conquistando, no invadiendo territorios.
sino su poderío económico, militar, social, de la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio solamente pesan estos. En una época de guerras. Y ahí vemos el ejemplo claro de Estados Unidos, que es potencia mundial, con México, mediante un poderío económico, no militar. México no es un país de guerra. Si lo fuera, Estados Unidos también tendría su poderío desde la parte militar, pero no, es solamente económica. Y ahí tenemos una deuda externa, como ejemplo, tratados de libre comercio, en donde se muestra este expansionismo mediante el poderío económico de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera. Pero este expansionismo, sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial, se muestra en esto. ¿Cuáles son las dos potencias mundiales relevantes al término de la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos y la Unión Soviética, así es. Y muestra este cambio de las potencias imperialistas a las potencias mundiales. Es más claro aquí en la Guerra Fría su dominio de estas dos potencias mundiales mediante su poderío económico y militar, en el cual pueden tomar decisiones para mencionar qué países son comunistas y qué países son capitalistas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí se comprende la diferencia entre una potencia mundial y una potencia imperialista? Ok. ¿Cuáles son las alianzas de la Segunda Guerra Mundial? El eje. ¿Y quién conforma el eje? Alemania, Italia, Japón. Algunos mencionan España. Bueno, quitemos a España.
porque España tiene un régimen totalitario de extrema derecha, pero su proceso como tal de la Guerra Civil Española es muy aparte de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Japón lo dejo al último porque justamente en un momento voy a explicar el por qué. Este es el eje. Los aliados. ¿Quiénes los conforman a los aliados? Francia, Gran Bretaña, lo que hoy conocemos como Rusia, que en ese momento era la URSS, y Estados Unidos. Voy a dejar hasta abajo a Estados Unidos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre Gran Bretaña, Reino Unido e Inglaterra? ¿Lo recuerdan? Así es, Reino Unido conforma a varios países, entre ellos a Inglaterra, a Escocia. De hecho, hoy en día, Gran Bretaña tiene que ver con esta cuestión de potencia mundial, de potencia imperialista, perdón. Hoy en día, si uno muestra o ve un mapa, se dará cuenta que es Reino Unido de la Gran Bretaña. Ok, ¿por qué dejamos a Estados Unidos al final, igual que a Japón? La Segunda Guerra sino-chino-japonesa se da casualmente 2 años antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial y termina el mismo año que termina la Segunda Guerra Mundial. Muestra el conflicto que ya tenían este y este otro país, China y Japón. Se había dado ya una primera guerra sino-chino-japonesa y casualmente se da esta segunda guerra chino-japonesa durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay acontecimientos históricos relevantes que se pueden considerar como antecedentes de esta guerra. ¿Cuáles consideran? Durante la Primera Guerra Sino-Japonesa, China había hecho ciertos acuerdos con justamente Estados Unidos. Japón.
¿A qué país, aparte de Estados Unidos, le repercute más la crisis del 29? ¿A qué otro país? A Japón. Japón está resentido con Estados Unidos por esta crisis del 29. Y las alianzas que había tenido Estados Unidos con China muestran esta obligación de Estados Unidos por ayudar, por apoyar a China en este discurso que siempre lanza Estados Unidos para apoyar a otros países que están en guerra. La democratización, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos interviene en una guerra que era al principio de China y Japón. Para ejemplo claro, en donde estaba ubicada Pearl Harbor. En Hawái, cerca de Japón. ¿Y qué tenía que hacer una tropa militar de Estados Unidos en Asia? Es evidente que Japón se da cuenta de que Estados Unidos quiere intervenir en esta guerra. Cuestionan a Estados Unidos que tiene que intervenir en esta guerra. Incluso los norteamericanos cuestionan. ¿Y qué hace Japón? La reacción de Japón es bombardear Pearl Harbor. Y la manera en la cual reacciona Estados Unidos es bombardeando a Hiroshima y Nagasaki. Lo que era una guerra entre China y Japón pasa a ser parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando justamente intervienen en este conflicto entre Estados Unidos y Japón, principalmente Inglaterra. Pero también hay que considerar que hay un antecedente previo. Japón ya tenía conflictos con Rusia y Rusia era de los aliados. Los aliados intervienen en el conflicto entre Japón y Estados Unidos. Solamente aquí hay un dato relevante, importante a considerar. En ese momento en el cual Estados Unidos y Japón se están peleando, Francia está siendo invadido por Alemania. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ok, seguimos.